María, el trabajo que hace, y a Sabrina, que desde el equipo también de la administración están sosteniendo esta carrera ya hace un año. Y quería pasar a saludarlos. Este encuentro tendría que haber sido en la sala de actos, en el salón de actos de nuestra facultad, con 3 días intensivos de presencia de gente que proviene de toda la región. Hay 100 alumnos que vienen de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Santa Fe y de otras provincias también hay algunos casos, o sea que nos íbamos a reunir presencialmente para trabajar allí poniendo el cuerpo a este proceso de formación, pero como saben no lo pudimos hacer y no queríamos suprimir la ocasión de trabajar y bueno, se armó una propuesta con Mónica Vargas de este segundo taller de integración, reflexión y producción de conocimiento, que va a atender a empezar a pensar ya en el fin de la carrera, que es la presentación del trabajo final integrador con el que ustedes se van a graduar. La idea del taller que trabajamos con Mónica y también que la proyectamos hacia el taller 3, que le trabajamos con el profesor Claudio Núñez, que va a ser el que oriente el taller 3, es iniciar la propuesta de trabajo final integrador, amarrando todo el esquema conceptual que plantea la carrera. La carrera plantea 2 grandes núcleos, que son la práctica y la educación superior, para poder conformar un perfil del graduado que pueda ser capaz de trabajar interdisciplinariamente, que pueda ser capaz de indagar, de presentar propuestas y prácticas innovadoras, y de producir conocimiento profesional a partir de su indagación, de su reflexión, de su mirada más crítica, de distintos planos. Entonces, este taller de integración intenta justamente eso, articular los distintos planos, la organización, las políticas, los contextos, las historias, que conforman el espacio de la educación superior, que como ustedes están viendo, se compone de un sistema binario, que tiene distintas trayectorias, y en las que hay que trabajar mucho todavía para lograr su articulación. Quería eso, pasar a saludarlos, a decirles que estamos siguiendo el tramo de formación de todos de forma conjunta, con María, con Sabrina, con cada uno de los equipos docentes, que esperamos que esta propuesta sea de beneficio para la formación de ustedes, para que puedan ya estar instalando algún tipo de innovación, de mejora, de propuestas alternativas en sus propias prácticas, y que pueda servirles para hacer su trabajo final integrador, que va a ser escrito y después van a tener una defensa oral. Quería aprovechar también darle al equipo C, van a trabajar con Mónica Vargas. Mónica es especialista, voy a leer el título de la especialista. Mónica, vos sos especialista en análisis de la educación. Análisis e intervención institucional. Es profesora titular de didáctica 2, de pasantía y memoria del Departamento de Ciencias de la Educación, y es secretaria académica de la carrera de Criminalística y Criminología de la UNE. Y va a trabajar, ahí aplauden, va a trabajar con Mara Moreira, con Marcelo Alegre y con Erika Sánchez, en una propuesta que creo que va a ser muy interesante de pasar. Bueno, simplemente eso, agradecer su presencia, desearles una buena jornada extensa, porque va a durar hasta octubre, y esperamos vernos muy pronto en algún espacio que pudiera ser lo más
cercano posible, pero guardando la distancia necesaria hasta que esto nos pueda dar lugar a encontrarnos normalmente como antes, cosa que va a tardar demasiado. Muchas gracias y yo me quedo un ratito y después me voy a tener que retirar porque también estoy estudiando, así que tengo que ir a mi clase del doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes. Entonces, María, ¿yo puedo presentar o te tengo que pasar a vos? No, ya te doy el perfil, Mónica. Te doy la opción de... Ahí está. Bueno. Bueno, buenas tardes entonces. Vamos a comenzar a transitar este taller que, como decía Mariana, que además de ser directora de la carrera, también es secretaria académica de la Facultad de Humanidades. La idea de este taller es comenzar a pensar o a avanzar en el pensamiento de cuáles serían los temas, las problemáticas, las inquietudes que a ustedes los pueden llevar a compartir el trabajo final. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, un poco vamos a hacer un trabajo fuerte sobre reflexión, sobre escritura, sobre relato, y la idea es recuperar todo lo que podamos de lo cursado, para que también se pueda ver cómo es esta idea de articulación que tiene la carrera al interior de sí misma, ¿no? Es decir, cómo todos los aspectos que estuvimos trabajando pueden ser repensados, revisados, elaborados para poder avanzar en el trabajo. Y que bueno, seguramente algunos nos servirán más algunas cosas, otros, pero pensarlo desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar hoy? En un principio vamos a presentar un poquito la propuesta, a pesar de que ustedes ya la van a tener en el aula virtual igual, por eso lo vamos a hacer un poco más rápido. Después vamos a trabajar sobre algunas conceptualizaciones que tienen que ver cómo, qué vamos a trabajar en el análisis, desde dónde vamos a trabajar en el análisis, con qué herramienta vamos a trabajar en el análisis, desde qué enfoque o desde qué mirada vamos a realizar ese análisis. Posteriormente vamos a tener un momento interactivo, vamos a trabajar un poquito, recuperar algunas cuestiones que ustedes ya lo vieron antes, y para finalizar vamos a ver cómo seguimos en el aula virtual, cuáles serían las tareas con las que vamos a seguir en el aula virtual. Como les habían dicho tanto María como Mariana, en el equipo conformamos Erika, Marcelo y Mara, y básicamente la idea es que cada uno de ellos pueda acompañarlos en una de las comisiones, como así también en espacios de tutorías que tenemos pensado ofrecerles. La idea no es que lo hagan solos, sino tener un acompañamiento muy fuerte de parte nuestro para ir orientándolos y acompañándolos en esta propuesta. Entonces, la presentación. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos? Están escritos ahí, pero básicamente se centran en el análisis y en un proceso metacognitivo. Y vamos a centrarnos en la intervención didáctico-pedagógica, pero problematizando el campo que está atravesando esa problemática. Mariana decía, el perfil del especialista tiene que ver con la educación superior, por lo tanto vamos a focalizar en esa situación, en lo que hace a la educación superior. Además, decíamos, un espacio de reflexión, y esa reflexión se da con el otro.
no es una reflexión que la podemos realizar en forma solitaria, sino es una reflexión que se da interactuando con el otro, trabajando con el otro, por lo tanto vamos a tener bastante trabajo en grupo, a pesar de que vamos a mantener los grupos que ya venían trabajando con la profesora Alcalá, porque, digamos, cuando uno conforma un grupo ya hay cierta matriz, cierto modo de trabajo que es preferible mantenerlo, y además por las tareas que vamos a recuperar desde ahí. También la idea es trabajar el análisis de la dinámica y la estructura de los procesos que intervienen en esa construcción de saberes. Y pensarlo desde una mirada crítica. La idea es poder no solo aceptarlo, sino también discutirlo a eso que está pasando. Y poder identificar de algún modo cuáles son esos supuestos que están subyaciendo. Ustedes ya trabajaron con Maite algunos modelos de formador, modelos de formación. Entonces, desde ese lugar también poder ir identificando alguna de estas cuestiones. Como contenidos, bueno, el campo profesional de la docencia superior, las prácticas, vamos a focalizar bastante en lo que tiene que ver con las prácticas, y como acciones que brindan saberes, y la idea de esto de cómo podemos ir reconstruyendo y repensando a partir de nuestras trayectorias personales. Creemos que en este momento particular que nos toca vivir, esta cuestión de las prácticas como repensar y reconstruir es fundamental. A todos nos pasó que tuvimos que revisar nuestras prácticas en función del contexto, de la demanda del contexto, y de cómo este contexto nos está atravesando, y no es lo mismo que la práctica, la misma práctica que la teníamos el año pasado. Mariana decía, este mismo taller tendría que haber sido de modo presencial. De modo presencial tiene otra dinámica, otro modo de trabajarlo, tiene otro modo de vincularnos entre nosotros, diferente a esta situación que nos compete. No sé si es mejor o peor. Algunos podrán pensar lo que es mejor, otro peor. No se trata de una cuestión de qué es mejor y qué es peor, sino que son diferentes, y que nosotros como profesionales de la educación y de la educación superior tenemos que entender que tenemos que salir a revisar y revisitar nuestras prácticas desde este lugar que nos demanda el contexto. O sea, no podemos obviar el contexto en función de prácticas que nosotros las tenemos internalizadas. Sí es cierto que esas otras prácticas nos dan seguridad, nos brindan certeza, pero también la incertidumbre es buena para poder crecer y para poder entrar en proceso de formación, ¿no? Entonces, desde ese lugar un poco es poder pensarnos y pensar en nuestras propias prácticas y las trayectorias personales. Vamos a trabajar, bueno, esto que le estamos proponiendo es un gran dispositivo, un dispositivo entendiendo como ese analizador que nos permite repensar justamente, y es una herramienta, ese dispositivo es una herramienta que nos va a permitir comprender esta cuestión que estamos trabajando. Y también cuáles son las representaciones que acompañan esas prácticas. Estaba hablando con una persona el otro día justamente relacionado a la representación que tiene un X perfil profesional. Y es muy fuerte muchas veces las representaciones sociales que tienen los perfiles profesionales de las profesiones. Pongo nuestra profesión para no herir susceptibilidades, pero muchas veces nosotros escuchamos y sabemos que la representación social que tiene un profesor en ciencia de la educación es X. Escuchamos varias palabras, ¿no?, en función de eso. Pero eso es algo que también se va construyendo en función del ejercicio profesional. Entonces, es también, digamos, competencia nuestra, tanto desde el lugar de la formación como desde el lugar del ejercicio profesional, ir analizando y reflexionando cuál es esa representación que va acompañando nuestra práctica. Y los espacios de formación, justamente esto como análisis didáctico y la inclusión en los procesos socioinstitucionales. Lo que quiero decir es que
pensarnos en este momento, en esta situación que estamos ahora, hoy, viernes a las 18:30 horas, es pensar también cómo estamos reflexionando cada uno respecto a nuestra propia profesión, nuestro quehacer profesional como educadores en educación superior y atravesados por esos contextos socioinstitucionales. Cuando ustedes quieran hacerme alguna consulta o intervención o lo que fuese, no hay ningún problema, porque yo hablo y si no me paran, sigo hablando. Y la idea es, si tienen algún aporte, bienvenido sea. Como metodología, bueno, vamos a intentar articular todos los ejes desarrollados, como les decía, durante la carrera, al menos hasta este momento, partiendo desde ese taller 1 que estuvo a cargo del equipo de Mariana, pasando por todos los módulos que ustedes estuvieron trabajando. E insisto en esto, la idea es poder pensar, utilizarlos a esos módulos y a esos ejes como herramientas que nos permitan ir leyendo esto que nos está pasando o que vamos a analizar. Vamos a tener actividades en el aula virtual. Ahora, antes de irnos, le vamos a explicar la actividad de la primera semana. Vamos a tener encuentros sincrónicos, como les decía María, el de hoy y el del 1 de octubre, y a la vez vamos a tener tutorías que, bueno, van a ser, tutorías que vamos a, no, estoy queriendo, no les encuentro, me quedó al costado la imagen acá y la quiero cambiar abajo para poder cerrar la presentación. Bueno, ahí está. Tutorías para ir acompañándolos. ¿Qué herramienta vamos a utilizar en este proceso? Una de las primeras herramientas que vamos, mejor dicho, una de las centrales que vamos a utilizar es esa entrevista que ustedes realizaron a un docente experimentado o buen docente, ¿no? Es esa entrevista que ustedes realizaron en el módulo anterior, en el de enseñanza, y que todos fueron en grupo a realizar esa entrevista y la trabajaron y tiene ese material. La idea es recuperar ese material, ¿sí? Quizás puede pasar que el material les resulte insuficiente. Bueno, podemos concertar una segunda instancia con ese entrevistado, pero creemos, Marcelo y Mara estuvieron con ustedes acompañándolos en ese proceso, creemos que, bueno, un poco por eso conversamos en el equipo, creemos que eso va a ser suficiente. Pero en el caso que no sea suficiente, pues, se puede llegar a pensar una segunda etapa de esa entrevista, pero con la misma persona, ¿sí? También vamos a recuperar, como les decía hoy, trabajos que hayan hecho en taller 1, habían tenido una producción en la que habían comenzado a problematizar o a identificar algunas temáticas que se pueden complejizar en la educación superior. Vamos a recuperar sus propios relatos, porque un texto que les dejamos en el aula, que es de Marta Souto, Pliegues en la Formación, es muy importante poder pensar en su propio relato, ¿sí? Si no, siempre estamos trabajando desde la mirada del otro o con el contenido de la experiencia del otro. Y aquí también nos interesa poder cruzar eso, pero con nuestra propia experiencia, ¿sí? Con nuestro propio relato, porque a la vez el relato nos permite volcar algunas cuestiones que a veces no nos damos cuenta que están inmersas, ¿sí? Entonces, es sumamente importante poder trabajar la cuestión del relato. Y el análisis lo vamos a hacer pensando en una mirada desde la complejidad y desde la multireferencialidad, pensando en las diferentes dimensiones que atraviesan esa intervención didáctico-pedagógica. Con todas esas herramientas vamos a intentar identificar temas, categorías y ver cómo podemos ir problematizando esos
esas cuestiones que pueden llegar a convertirse en tema de su trabajo final, porque realmente esa es la idea, ¿no? Que todo esto que estemos trabajando ustedes lo puedan pensar ya en función del trabajo final. No digo que va a salir ya la propuesta, pero sí al menos una idea inicial que después cuando lo trabajen en taller 3 va a madurar esa idea y va a poder convertirse en su propuesta de trabajo final. Entonces, comencemos a ver cuál es o qué es lo que vamos a analizar o qué cuestiones vamos a analizar o a trabajar. Nosotros hablábamos de que trabajemos sobre la intervención didáctico-pedagógica. Ustedes en la entrevista que fueron a hacer fue un docente experimentado y seguramente ese docente experimentado, yo no leí ninguna de las entrevistas, pero seguramente le comentó muchísimo toda su experiencia en la práctica, ¿no? Y esa experiencia en la práctica es una situación real. Es una situación real, no es una situación ficticia, es una situación que esa persona la vivió así como la viven muchos de ustedes. Muchos de los que están acá y que estuvimos saludando, conozco que son docentes en educación superior y que viven diferentes tipos de situaciones en la práctica cotidiana, en la práctica como docente. Esa situación real es una productora de sentidos y de significados. No es lo mismo una práctica para mí que para Erika, por ejemplo. Por ejemplo, Erika trabaja conmigo, trabajamos juntas en Didáctica 2. Pero cuando tenemos que analizar una situación, la mirada que le da ella y la que le doy yo puede coincidir en algún aspecto, pero generalmente tenemos miradas diferentes, porque cada una le otorga ese sentido, ese significado diferente, justamente porque somos sujetos diferentes. No somos máquinas y no somos todos los mismos. Entonces, esa singularidad de cada uno hace que nosotros le estemos dando sentidos diferentes. A la vez, los sujetos son diferentes. Esta interacción que yo tengo con ustedes hoy, o que tenemos con ustedes hoy, va a ser diferente a si la tenemos que tener en otro momento con otro grupo, porque ni yo voy a ser la misma, ni ustedes, ni el grupo va a ser el mismo. Por eso hablamos de una situación particular, que es singular, que además es heterogénea y que además es imprevisible. Tiene aspectos que tienen que ver con la imprevisibilidad. Y esa imprevisibilidad, por ejemplo, esperemos que no, pero imaginemos que hoy se corta la luz. ¿Qué hacemos? ¿No? Imaginemos que no hay acceso a Internet. Estoy hablando en este contexto, ¿no? Pero podemos trasladarlo a un contexto presencial. Lo mismo, por ejemplo, ¿cuántas veces llegamos a la institución y dicen, bueno, está cerrado por X motivo? Bueno, ¿qué hacemos? Son todas situaciones que están, digamos, no pueden ser previstas, no pueden ser pensadas de antemano. Y todas esas cuestiones nos van a ir dando una relación con además, en esa situación real, hay también una relación específica con el saber. No es lo mismo pensar en didáctica que pensar en economía, o que pensar en, no sé, en documentología, o que pensar en un derecho, por ejemplo. Estoy tomando algunas disciplinas, ¿sí? Hay una relación específica con el saber y cómo yo me relaciono también con ese saber. Hay una relación específica del sujeto con el saber que también va a ser considerada en esa cuestión. Emergen todos estos aspectos y además hay una serie de supuestos que también van jugándose. Estos supuestos muchas veces tienen que ver con cuestiones que uno da por sobreentendido. Por ejemplo, respecto a saberes que pensamos que ya lo tienen de antemano, pero que en realidad muchas veces los sujetos no los tienen. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No? Todos estos componentes están presentes en esa situación real que nosotros vamos a comenzar a trabajar. Y por eso
en este análisis hay una relación intrínseca entre un sujeto y un objeto complejo. Ese objeto no es para nada un objeto simple. Marta Souto dice que nosotros tenemos, pensar la clase no es pensarla como un objeto simple, sino como un objeto complejo que está atravesado por una serie de cuestiones y aspectos. Por lo tanto, para poder trabajarlo, para poder alcanzar algún tipo de comprensión, es necesario estas cuestiones que están señaladas en este momento. Hay que pensar en un en eso heterogéneo, imprevisible, en esa relación con el saber. Bueno, ¿qué relaciones se van tejiendo ahí? ¿Qué articulaciones puedo ir pensándolas? Y además tengo que pensar también en procesos de objetivación y subjetivación. ¿Qué quiero decir? Nosotros decíamos hoy, nosotros somos sujetos. Como sujetos estamos inmersos en esa situación con una carga biográfica particular, una carga biográfica que nos dispone de algún modo en particular, ¿no? Y si avanzamos, ¿vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, seguimos entonces. Si no, habilitan el micrófono y no hay problema. Cuando pensamos en el análisis, tenemos que pensar en estos aspectos, ¿sí? Nuestra finalidad es poder comprender esa situación real en su totalidad. Pero para poder comprenderla, hay determinadas cuestiones que nos permitan llegar a esa comprensión. Y que muchas veces se retroalimentan, por eso las flechas son ida y vuelta, no es una cuestión circular, sino es una cuestión más compleja en la que van interactuando los distintos componentes. Una lectura global del registro, nosotros le decíamos que íbamos a pensar en un relato de ustedes, por ejemplo. Ese relato va a ser sobre una situación real. Bueno, primero es una lectura de ese registro. Podemos pensar en una descripción de los sentidos para los actores. Les decía hoy, no es lo mismo, por más que dos personas puedan leer o vivenciar una situación en el mismo momento, no es lo mismo el sentido que le va dando cada uno, ¿sí? Hay un análisis desde perspectivas teóricas diversas, que es el bagaje teórico que ustedes están trayendo y que le vamos a pedir ponerlo en juego en este momento. Y además hay una interpretación del caso desde múltiples lecturas. Esas múltiples lecturas tienen que ver con diferentes dimensiones de análisis que se van poniendo en juego en el sentido de no es solamente esa tríada didáctica que ustedes la vieron en enseñanza, está atravesada por una serie de dimensiones y de aspectos que complejizan esa situación, ¿sí? Y que no podemos pensarla de forma aislada, ¿sí? Por ejemplo, este contexto que nos atraviesa ahora es un aspecto que muchas veces no lo hubiésemos tenido en cuenta, o sea, no lo hubiésemos imaginado, y bueno, ahora sí tenemos que tenerlo en cuenta al momento de pensar en este análisis, en esta situación en educación superior. Cuando nosotros pensamos en la intervención didáctica, estamos pensando en estos componentes. Hay alumnos, hay docentes, objetivos, tareas. ¿Les suena esto? ¿Lo pueden recuperar desde el módulo de enseñanza, por ejemplo? ¿Sí? A ver, me interesaría, o si me ayudan Marce o Eric o Mara con la lectura de algún comentario.
Sí, dicen que sí, Moni. Hay varios que están respondiéndote que sí. No sé si le querés habilitar para que alguno de ellos Sí, pueda que comentarte. pueden habilitar el micrófono, no hay problema. Pablo, ¿te animás?